pedirle el favor que por favor ustedes me confirmen si me están escuchando bien. Ahí por el chat me confirman. Bueno, el hermano Efraín comparte un número, ese número es para agregar al grupo, hermano Efraín. ¿Me confirmas? Entonces, si quiere, me lo escribe al personal y ahí entonces me queda mucho más fácil para poder agregarlo. Me lo puedes enviar al personal, no hay problema. Bienvenidos, mis amados hermanos. Entonces, me dicen que se escucha excelente, que estamos bien de sonido. Así que bueno, ya con la bendición del Señor, decimos oración. Así que entonces vamos a disponernos a estudiar la palabra del Señor. Así que bienvenidos una vez más los que se van conectando, algunos van llegando, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Así que entonces hoy vamos a continuar, bueno, aunque no nos hemos salido del tema, iniciamos hablando acerca de lo que es el cuerpo de gloria, dijimos que ese tema va de vida a muerte y de muerte a vida. Estamos todavía en ese lapso, ¿sí? Para entender qué sucede cuando la persona muere. Hoy vamos a tocar algunos casos muy puntuales, como es entonces el caso de, vamos aquí a graficarlo en la pantalla, algunos personajes bíblicos, como es el caso entonces de Enoc. Vamos hoy a mirar qué pasó con Enoc, vamos a mirar qué pasó con Elías y vamos a mirar qué pasó también con Samuel, ¿sí? En ese encuentro entonces allí cuando Saúl acude a la divina de Endor, vamos a mirar qué pasó ahí también, vamos a mirar si ese era Samuel, no era Samuel. Bueno, qué pasó con Enoc, fue al cielo, no fue al cielo, qué pasó con Elías, bueno, todo eso y otros pasajes más que, que estaremos, que no solamente yo sé que ustedes, algunos de ustedes me los han citado, sino también hermanos de los anteriores estudios que hemos podido realizar por la gracia del Señor, también me los dijeron. Y entonces vamos a darle la explicación a todo. Entonces esperamos que el tiempo nos alcance el día de hoy. Así que entonces vamos a iniciar, a iniciar entonces mirando aquí. Entonces vamos a tener aquí el primer personaje, que es entonces Enoc, ¿sí? Vamos a tener aquí este primer personaje, que es entonces Enoc, ¿sí? Y aquí pues entonces nosotros vamos a mirar algunas cosas que la palabra del Señor dice y, y de lo que la palabra del Señor nos dice, entonces vamos a mirar qué pasó con Enoc. Estas historias acerca de Enoc, acerca de Elías, son muy fascinantes, ¿sí? Y la descripción bíblica, pues, del fin de su vida, pues, es especialmente en estos eventos, pues, algo misteriosa, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que mirar, basados en lo que dice Hebreos entonces capítulo 11. Bueno, la pregunta es, ¿murió Enoc o se fue inmediatamente al cielo? Sí, esa es como la pregunta con respecto a Enoc. Sí, bueno, ¿qué pasó, pastor, con Enoc? ¿Se murió o se fue para el cielo? Esto es lo que vamos a mirar. Basados entonces aquí en lo que dice la palabra del Señor, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, ¿sí? Así que entonces la primera expresión que nos permite entonces tener allí, o que nos permite la palabra, es traspuesto. ¿Qué es traspuesto? ¿Sí? Porque la Biblia dice que no fue traspuesto, basados en lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 11:5. Entonces dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Algunos creen que Enoc nunca murió y que fue llevado entonces al cielo. La palabra traspuesto proviene de la palabra griega matatigemi, que significa trasladar a otro lugar, ¿sí? Escuche muy bien eso, trasladar a otro lugar. Y usted ve que entonces el versículo continúa diciendo y dice, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, ¿sí? Porque lo traspuso Dios, ¿sí? Sigue diciendo ahí la palabra del Señor.
Entonces, ese no fue hallado, está haciendo referencia a algo que entonces dice allí la palabra del Señor en Génesis capítulo 5, versículo 24, dice la palabra del Señor: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y aquí es entonces donde muchos dicen, mire, Enoc desapareció, se los llevó Dios, él está en el cielo. Y entonces, ahí entonces algunos dicen, mire, desapareció porque les llevó Dios. Entonces, haciendo referencia a eso. Muchos han tipificado a Enoc como tipo de la iglesia. Decir que Enoc no puede ser tipo de la iglesia, porque ya vamos a mirar qué pasó con él. La iglesia estaba dentro del misterio de los tiempos que el Señor pues lo revela ya a través de Jesucristo, que eso es posteriormente. Entonces, la iglesia en el Antiguo Testamento nunca se llegó a tener la idea de eso. Era algo totalmente desconocido para los del Antiguo Testamento. Entonces, Enoc sí es tipo, pero es tipo del remanente de Israel, que eso lo estaremos viendo en el contexto, cuando el remanente entonces va a ser perseguido por el anticristo y el Señor entonces los va entonces sí, los va a llevar a otro lugar. Y entonces en ese contexto es que no representa allí a ese remanente, pero no hace referencia a la iglesia. Entonces aquí en Génesis nos dice entonces que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así que entonces todo parece indicar que Dios tomó a Enoc de donde estaba, ¿sí? Porque no es que Enoc entonces se haya ido para el cielo. Lo que pasa es que Enoc estaba entonces en un lugar donde estaba en una situación seguramente que lo llevaría a la muerte, y entonces lo que hace el Señor es lo traspuso, lo llevó a otro lugar, ¿sí? Es un ejemplo. Estoy yo en Chipatá, van a bombardear hoy a Chipatá, yo no lo sé, Dios lo sabe. Y entonces el Señor dice, bueno, como usted es un hombre justo, entonces yo no quiero que muera en ese bombardeo, entonces me quita de Chipatá y me pone en Bogotá. Es un ejemplo. Así, eso fue lo que le pasó a Enoc, ¿sí? Pero mire que entonces después de ser trasladado a otro lugar, Enoc murió y dejó de existir, ¿sí? Génesis capítulo 5, versículo 23 nos dice entonces, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Así que entonces la Biblia muestra con exactitud cuántos días tuvo Enoc o existió Enoc, ¿sí? También entonces la misma palabra nos dice allí en Hebreos capítulo 11, versículo 13, allí en Hebreos entonces la misma palabra nos expresa y dice, mire lo que dice, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Bueno, pues todos los que allí entonces comienza a mencionar. Usted ve que en los primeros versos comienza a mencionar entonces allí a Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Después dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, ¿sí? También menciona a Noé, también menciona a Abraham, también menciona a Isaac y a Jacob, que son entonces coherederos de la misma promesa. Aquí más mencionó a Sara, mencionó antes de Hebreos 11:13, creo que a esos 7, y en el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos. Ahí entonces está incluido Enoc, ¿sí? Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, lo que pasó con Enoc, entonces, eh, entonces la Biblia nos muestra, ¿sí? Que Enoc entonces sí conoció muerte, fue sepultado en algún otro lugar de la tierra y bueno, está esperando la resurrección de los justos del Antiguo Testamento, porque Enoc va a participar de la resurrección de los justos.
porque Enoc fue justo, ¿sí? Fue un hombre entonces que caminó con Dios. Así que entonces lo que pasó en el contexto de Enoc es que Enoc estaba en un lugar y ese lugar entonces seguramente iba a tener allí iba a tener entonces, iba a tener allí algún momento bastante difícil, alguna situación entonces que lo llevaría a la muerte y el Señor lo quita de allí y lo pone en otro lugar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el Señor se lo llevó para el cielo. ¿Por qué no? Porque entonces mire lo que Jesús expresa contundentemente en San Juan 3:13. Y Jesús no miente, porque él mismo dijo allá en San Juan capítulo 14, versículo 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Jesús no miente, él es la verdad. Y mire lo que el Señor Jesús dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que entonces el único que ha subido al cielo fue el que descendió. ¿Y quién fue el que descendió? El Hijo del Hombre que ahorita está en el cielo. Por eso entonces Pablo allá en Colosenses capítulo 1 versículo 18 nos muestra que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y entonces dice, para que en todo tenga la preeminencia. Yo este mismo texto por aquí lo tenía en otra versión, voy a leerlo en esta versión, traducción lenguaje actual, el mismo texto que usted tiene en pantalla, dice, y el que gobierna su iglesia y le da vida, él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso, él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo, ¿sí? Para que no, si Enoc hubiese ido al cielo, ¿qué tenía que hacer Enoc? Tenía que haber sido entonces allí, sido partícipe del sacrificio que entonces el Señor hizo en la cruz de Calvario, pero vemos que Enoc todavía no ha sido partícipe de eso. ¿Cuándo va a ser partícipe? Cuando entonces sea en la resurrección de los justos. Enoc tendría entonces que participar entonces de lo que hemos participado nosotros, ¿sí? Para que entonces él pueda resucitar y tiene que entonces ser glorificado, porque el único que ha sido glorificado entre toda la humanidad, hablando ahí de la humanidad de Jesús, entonces es él, es el único, es el primero que ha sido entonces, que ha ido a la tumba y se ha levantado de entre los muertos, glorificado y ha ascendido al cielo. Es el primer ser humano, ¿sí? El primero entre nosotros que ha entonces ocurrido esto. Para que no fuera al cielo, entonces tendría que él ser glorificado. Y eso no se va a dar en Enoc, ¿sí? ¿Por qué? Porque Enoc tiene promesas terrenales. Así que Enoc va a participar de la resurrección de los justos. Entonces, porque recuerde que el apóstol Pablo dice algo allá en Efesios capítulo 1, versículo 9. Allí el apóstol Pablo habla acerca de que entonces en el versículo 10 de Efesios 1 dice de reunir todas las cosas, bueno, leamos el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que entonces esa dispensación de cumplimiento de los tiempos inició cuando Jesucristo entonces comienza a gestarse allí en María y nace. Entonces, a partir de ahí comienza a darse la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo terminará esa dispensación? Cuando entonces termine el milenio, ¿sí? Que eso se le conoce como la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Para qué? Para reunir todas las cosas en Cristo. Por eso es que los justos del Antiguo Testamento, ellos van entonces van a ser también reunidos en Cristo. Ellos no van a estar ajenos de lo que el Señor hizo en la cruz de Calvario. Por eso dice ahí Hebreos, dice mirándolo de lejos y creyendo que eran peregrinos, ¿no? Acá, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A nadie del Antiguo Testamento Dios le prometió cielos, a nadie. Al que le prometió cielos fue a la iglesia. Por eso nosotros somos habitantes celestiales, pero ellos tienen promesas terrenales, todos, iniciando desde Adán. ¿Dónde puso el Señor a Adán? Pues en el huerto del Edén, le dio tierra.
Así que entonces mire que es muy importante tener en cuenta lo que Jesús también dice. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque entonces Él es el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Entonces creo que es bastante claro lo que la palabra del Señor nos dice ahí. Entonces eso concerniente a Enoc. Es muy importante entonces que usted tenga en cuenta que Enoc entonces no fue al cielo. Él espera la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Recuerde que la resurrección tiene bueno, hay dos clases de resurrección, ¿sí? Jesús entonces menciona en San Juan 5:28 que hay una resurrección de vida que tiene tres tiempos, que es entonces el primer tiempo se da con Jesucristo, que es el primogénito entre los muertos. Después se da con la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, ahí la iglesia es glorificada, entonces asciende a los cielos, se encuentra con Jesucristo allí, entonces en el aire, que eso ya lo vimos, lo describimos y lo explicamos ampliamente. Después entonces, de cuando ya entonces, previo antes del inicio del reino milenial, se dará entonces allí un intervalo de 75 días, que lo estaremos viendo más adelante, y ahí entonces van a ocurrir unos eventos. Entre esos eventos se va a dar la tercera etapa o tiempo de la primera resurrección, que es de vida, que ahí resucitarán los justos del Antiguo Testamento y el remanente que pereció en medio de la gran tribulación. Ya entonces la segunda resurrección, que es para muerte, se dará entonces cuando el trono blanco se establezca para juicio, y ya entonces arrojar allí al lago de fuego todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Así que entonces eso ocurrió con Enoc. Recuerde, Enoc estaba en un lugar, probablemente entonces en una situación que le iba entonces a llevar a la muerte, pero el Señor lo quita de ahí y lo pone en otro lugar. Como les decía ahorita, es como si el Señor entonces Chipatá va a ser bombardeado, el Señor me quita de Chipatá, me dice yo no quiero que muera bombardeado, me quita de ahí y me pone en Bogotá, un ejemplo. Entonces algo así le pasó a Enoc, que eso mismo le va a pasar al remanente, ¿sí? Ese remanente que estará vivo cuando entonces el Señor de ahí los desplace a otro lugar, y ellos entonces allí van a estar salvos, ¿sí? Y después es cuando el Señor pues vendrá a desarrollar lo que está escrito o profetizado sobre el desolador, que eso lo estaremos ampliando y hablando más adelante. Entonces ahí concerniente a Enoc tenemos ya eso claro. Entonces Enoc murió. Ahora, ¿qué sucedió con Elías? ¿Sí? Aquí entonces ahora entrando a Elías, ¿qué le pasó a Elías? Allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 11, si no estoy mal. Sí, segundo libro de Reyes, capítulo 11, capítulo 2, perdón, versículo 11, dice la palabra del Señor, aquí algo muy importante, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Así que entonces aquí tenemos a Elías, y entonces alguno dirá, bueno, pastor, la Biblia dice literalmente que fue llevado por un torbellino al cielo. Entonces aquí, ¿cómo comprendemos? ¿Sí? ¿Fue llevado al cielo? ¿No fue llevado al cielo? ¿Qué pasó con Elías? Bueno, la Biblia explica la Biblia. Así que entonces aquí en este pasaje del segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, se afirma claramente que apareció un carro de fuego con caballos de fuego que separó a Eliseo y Elías. Y seguidamente entonces Elías subió al cielo en un torbellino. Muchos dicen, yo he escuchado a muchos predicadores que dicen que Elías fue llevado por unos carros de fuego al cielo. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia nos muestra es que Eliseo no quería que se llevaran al profeta Elías. Eliseo y Elías pues tenían allí entonces una amistad. Eliseo pues fue instruido a los pies de Elías, le toma cierto cariño, aprecio, y entonces ya le venían diciendo que su señor le iba a ser quitado. Entonces lo que allí la Biblia nos muestra es que
al parecer Elías y Eliseo, o más bien Eliseo, iba como espérame, aquí me voy con el texto, iba allí entonces sujetando, ¿sí? Iba sujetando a Elías de una manera entonces muy fuerte. De pronto no quería que se lo llevara el Señor. Entonces voy a leer un poco aquí el contexto del texto para que usted pueda comprender lo que le estoy aquí diciendo y mirar algunas cositas. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y le dijo, sí, yo lo sé, callar. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callar. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. O sea, hasta ahí nos muestra la escritura que ambos entonces van, ¿sí? O sea, Eliseo no quería soltar a Elías. Y entonces sigue diciendo la palabra del Señor. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Mire que la función del carro de fuego, porque el Señor sabía que Eliseo no iba a soltar a Elías, porque iban de pronto de una forma que Eliseo, según lo que nos muestra el relato anterior, no quería separarse de Elías. Elías le había dicho varias veces, quédate aquí. Él no había querido hacerle caso y entonces iba como muy cerca a Elías. De pronto pudiéramos decir que hasta agarrándolo. La Biblia pues no nos da ese detalle, pero con lo que expresa aquí entonces sí podemos pensarlo. Y dice entonces que aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. ¿Cuál fue la función de los carros de fuego? Apartarlos, ¿sí? Apartarlos a los dos, porque los carros de fuego, si usted lee el texto, no se llevó a Elías. ¿Qué fue lo que hizo los caballos de fuego con el carro de fuego? Apartarlo a los dos. Y dice la palabra, y Elías subió al cielo en un torbellino, ¿sí? O sea que mire que él se fue en un torbellino, no se fue en los carros de fuego ni tampoco allí con caballos de fuego. Él se lo llevó un torbellino. El Señor lo que hace es separar a Eliseo de Elías y una vez lo separa, lo lleva entonces allí en un torbellino. Eso es lo que la Biblia dice, Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces la pregunta es, bueno, ¿realmente fue Elías realmente al cielo? ¿Sí? Porque algunos dicen, no, es que Elías está con Dios allá. Entonces, ya teniendo en cuenta las palabras que Jesús expresó, nadie subió al cielo, podemos entonces mirar que Elías tampoco está en el cielo, ¿sí? Tenemos que entender entonces que las escrituras, entonces siempre nos hablan de tres cielos. Recuerde que está el primer cielo, que es el cielo atmosférico, ¿sí? Que es entonces ese cielo donde están las nubes, donde pasean los pájaros, donde vuelan los aviones, ¿sí? Ese es el cielo atmosférico, ¿sí? Que eso pues lo expresa Génesis 1, capítulo 1, versículo 8, muestra allí ese cielo atmosférico, que es el cielo entonces de las aves. También está entonces el segundo cielo, que es lo que llamamos el espacio, que es donde se encuentran entonces los planetas, las estrellas. Algo de eso habla Génesis capítulo 15, versículo 5, que ese es el cielo entonces de los astros, ¿no? Ya tenemos entonces el tercer cielo,
que es el cielo entonces donde se encuentra Dios, donde se encuentra su trono, ¿sí? Según lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, allí entonces es donde está el Señor, ¿sí? Donde está su trono establecido, es el tercer cielo. Entonces, en realidad, el profeta Elías, ¿sí? Lo que sucedió es como cuando usted está por primera vez, conoció usted un avión, una persona se sube al avión, familiar suyo, usted está de afuera, el avión despega y usted dice, se fue para el cielo. Así fue como lo vio Eliseo, ¿sí? Dijo, no, se lo llevó un torbellino al cielo. Pero lo que hizo el Señor entonces fue llevarse a Elías con un propósito, ¿sí? ¿Qué hizo el torbellino? Fue ese avión que hoy usted en día y yo conocemos. Fue ese transporte que tuvo Elías para cumplir un propósito que el Señor tenía con Elías. Ya le voy a mostrar por la palabra qué fue lo que pasó con Elías. Entonces, aquí le estoy explicando para que usted vaya comprendiendo qué es lo que la Biblia dice. Entonces, se lo llevó, ¿sí? Se lo llevó. Entonces, Eliseo, al ver lo que se fue, pues Dios se lo llevó un torbellino al cielo. Y si usted sigue entonces leyendo, entonces dice, viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Así que hubo un joven, no recuerdo bien si fue de México o de Estados Unidos, bueno, algunos de esos otros países, que un torbellino, o lo conocemos nosotros como un tornado, como un remolino, bueno, algo así, lo absorbió, lo cogió, lo alcanzó, y este joven entonces fue arrastrado. Ustedes saben que esos torbellinos a veces se arrastran hasta casas y bueno, se llevan lo que encuentran a su paso. Se llevó a este joven y lo transportó siempre una distancia considerable, creo que más de 100 kilómetros lo transportó. Y este joven, pues en el transcurrir de ese traslado, él se desmaya y al caer, este joven pues solamente sufrió unas leves raspaduras. Así que entonces mire que esto fue lo que le pasó a Elías. El Señor entonces levanta a Elías en un torbellino, lo traslada en ese cielo atmosférico. ¿Y a dónde aterrizó, pastor? Bueno, entonces vamos a mirarlo por la palabra. Entonces, en realidad, decir que el profeta Elías no murió en esos momentos, ni tampoco fue al trono de Dios. Eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Elías no murió ni tampoco fue llevado al trono de Dios. El torbellino entonces debió trasladarlo a otro lugar, ¿sí? Ya que entonces, algunos años después, Elías escribió una carta. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? Ya vamos entonces a mirar esto. Entonces, dice acá, dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Y ahí sigue entonces el texto diciéndonos algo. Así que entonces aquí aparece Elías posteriormente al momento de que fue trasladado por el torbellino. Entonces usted mira, bueno, pastor, amplíenos esto, vamos a eso. Entonces, francamente, muy pocos están informados de que el rey de Joram, porque recuerde que estamos ubicados aquí en este contexto, recuerde que para el tiempo de Elías, voy aquí a ampliar un poquito en la historia para que usted se pueda ubicar. En el contexto, entonces, Elías era profeta ¿en dónde? ¿En el reino del norte o el reino del sur? Recuerde que después de Salomón se dividen los dos, se divide Israel en dos reinos. Ya entonces se componía el reino del norte, que se denominó Israel, con 10 tribus, siendo Samaria entonces allí su capital. El reino del sur, que entonces se llamó Judá, que entonces estaba constituido por dos tribus, ¿sí? Por la tribu de Judá, la tribu de Leví, y entonces allí Jerusalén era la capital. Elías era profeta del rey, del reino del norte, ¿sí? De Israel. Era entonces Elías allí profeta del reino del norte. ¿Qué hizo el Señor? Lo llevó al reino del sur, que es Judá. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y cómo usted logró saber eso? Entonces vamos a mirar aquí algo de historia para comprender esto. Entonces mire que muy pocos están informados de que el rey Joram de Judá recibió una carta del propio Elías,
¿sí? Unos 11 años después de que Elías fuera levantado por el torbellino, donde entonces Dios tal vez entonces le evitaría al profeta Elías también verse envuelto en las siguientes 3 guerras que se desataron en menos de 5 años en el reino del norte. Así que el Señor lo llevó a que profetizara en el reino del sur y también evitó que Elías entonces se viera entonces allí envuelto en esas guerras que se desataron en el reino del norte 5 años después, en menos de 5 años de que él fue entonces llevado por el torbellino. Entonces vamos a tratar aquí de reconstruir pues como un poco el marco histórico de los hechos. Es muy probable entonces que Elías conociera al rey Salomón, ¿sí? Ya que uno de los 2 sucesores de Salomón reinó 22 años, que fue Jeroboam. Posteriormente, entonces, sus sucesores, hasta la coronación de Acab, duraron reinando unos 34 años y probablemente pues Elías conoció o escuchó de los profetas del sur, como Ahías, ¿sí? Que usted lo encuentra ya en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29, primer libro de Reyes 11:29, también de Semaías, también estaba Ido, Azarías, Jehú, que son entonces profetas del sur, ¿no? Los cuales entonces, pues allí con estos datos nos entrega que Elías relativamente era joven, pero experimentado, de aproximadamente unos 56 años para lidiar los 22 años que reinó el malvado Acab, ¿sí? En Israel. Entonces es el reino del norte. Entonces, quien desde su misma coronación emprendió una verdadera cruzada, ¿sí? Mire que este hombre acá emprendió entonces allí una verdadera cruzada para conquistar su pueblo para la adoración de Baal, ¿sí? Pero que encontró entonces allí a un profeta Elías, un formidable Elías, opositor, por medio de quien Dios entonces intervino para poder dar fin a los reinados del propio Acab y de su hijo Ocosías en Israel, o sea, en el reino del norte, a quien Dios solo entonces lo dejó allí reinar a Ocosías un par de años, ¿sí? Entonces, para dejar claro entonces de quién es el que tiene las riendas. El Señor dice que Él pone reyes y quita reyes. Entonces, el señor Ocosías, que fue hijo de Acab, entonces solamente lo dejó reinar por un tiempo relativamente muy corto. El rey Joram, ¿sí? Que recibió entonces la carta con malas noticias, ¿sí? Reinó 8 años. Esto entonces lo encontramos allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Mire lo que dice la palabra del Señor allí, desde el versículo 5 al 20. Voy a permitirme leerlo. Entonces, bueno, dice el versículo 1 del capítulo 21 del segundo libro de Crónicas: durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades formidables y ciudades fortificadas, perdón, en Judá, pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años. Recuerde que este Joram es entonces rey en el reino del sur, o sea, de Judá. Entonces, cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Así que entonces ahí nos da un número de su reinado, 8 años. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, o sea, este hombre que estaba en el reino de Judá. Entonces se trajo a una de las hijas de Acab, que era entonces que fue rey de Israel, o sea, del reino del norte. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con él, que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá
y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo altares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta, en el versículo 12, y si le llegó una carta del profeta Elías, que decía, Jehová el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, rey del norte, cuando entonces reinó allí en Israel, y además ha dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran menores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salga a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y comienza entonces ahí. Entonces mire que ahí entonces se muestra la carta o parte de la carta que entonces Elías le escribe a Joram, ¿sí? Que entonces ya miramos que Joram, entonces rey de Judá, solamente reinó 8 años, ¿sí? Y lo acabamos de leer. Y entonces allí entonces fue coronado, ¿sí? Cuando este hombre estaba reinando, entonces, porque también si usted lee en Primera de Reyes, miremos un momentico, primer libro de Reyes, capítulo 3, mire lo que dice la palabra del Señor. Allí entonces aparece un reinado de Joram de Israel. Y algunos piensan que el Joram de Israel es el mismo Joram de Judá. Y no. ¿Por qué? Porque este Joram entonces está reemplazando allí a Ocosías, que era rey de Israel, que era hijo de Acab, y entonces estaba reinando en el reino del norte. Entonces mire lo que dice, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, ¿sí? Y reinó 12 años. Así que este Joram comenzó a reinar cuando en el reino del sur, en Judá, era rey Josafat. Cuando Josafat entonces ya él va a morir, entonces le entrega el reinado a Joram, que es hijo de Josafat, ¿sí? Ya este Joram que está entonces en el norte es hijo de Acab, pero este Joram que Elías le escribe la carta posteriormente entonces al tiempo de que él fue llevado al torbellino, es Joram hijo de Josafat. Eso es lo que confunde a muchos, ¿sí? La repetición, por ejemplo, hay repetición de nombres de reyes, hay reyes que tienen nombres de profeta, o hubieron profetas que tuvieron nombres. Entonces, a veces eso confunde a muchos y entonces dicen, no, pues es lo mismo, pero entonces no hacen un paralelo. ¿Por qué? Porque una vez el reino se divide, habían dos reinos, reino del norte y reino del sur. Cada uno tenía su independencia porque tenía rey, ¿sí? Tanto Samaria había rey como también en Judá. Así que entonces mire que cuando comenzó a reinar Joram de Israel, Josafat estaba allí, entonces estaba reinando. Entonces mire que, y Elías entonces fue llevado por el torbellino en ese momento, ¿sí? En que entonces está Ocosías y ya después viene Joram, hijo de Acab, y entonces viene ya Elías llevado por el torbellino entonces al reino del sur. ¿Para qué? Para cumplir allí un propósito que el Señor tenía con él. Así que entonces mire que ya entonces después de 5 años, ¿sí? Pudiéramos decir que entonces fue allí coronado entonces Joram de Judá. Pero entonces mire que pasados entonces 6 años del reinado de Joram de Judá, entonces él recibió la carta y murió 2 años después. Y vale entonces aquí pues hacer notar la inmensa necesidad del oportuno mensaje de un reconocido profeta, ya que entonces este Joram de Judá, hablando del reino del sur, tomó como mujer a Atalía, que era hija de entonces allí del rey Omri,
que era entonces emparentado con un pagano, ¿sí? Y entonces Atalía era hija de Omri, según entonces lo que dice segundo libro de Reyes, capítulo 8. Allí entonces nos muestra algo. Y entonces, según entonces mi análisis, pues Atalía era hermana de Acab, según lo que dice entonces también primer libro de Reyes, capítulo 16. Vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 18. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab. Leamos desde el versículo 16. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, o sea que llevaba 5 años ya reinando Joram de Israel, ¿no? Hijo de Acab. Y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. O sea, eso les decía, 5 años después de coronado entonces allí Joram de Israel, hijo de Acab, comenzó a reinar, 5 años después comenzó a reinar Joram de Judá, hijo de Josafat. Y entonces comenzó allí, dice que comenzó, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén, lo mismo que nos dijo allí el primer libro de Crónicas. Y sigue diciendo, y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Así que entonces mire que en el versículo 18 nos muestra entonces que Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, anduvo también en el mismo camino de los reyes de Israel. Ahí menciona entonces como lo hizo la casa de Acab, ¿no? Y porque una hija de Acab fue su mujer y hizo entonces lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí entonces nos muestra la palabra del Señor que entonces esta mujer venía también de la descendencia o de la misma casa de Acab, que era entonces rey del norte. Ahora miremos lo que dice entonces el segundo libro de Reyes, capítulo, ahí mismo en el capítulo 8, versículo 26. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel, o sea, del norte. Así que entonces mire que esta mujer, ¿sí? Atalía, hija del rey Omri, entonces que era emparentada allí entonces a Joram de Judá se emparentó allí con una familia que era entonces pagana. Ahora entonces mire lo que dice allí en segundo libro de Crónicas, donde estamos leyendo ahorita 21, versículo 6. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Así que entonces mire que Atalía entonces era hija de Omri, según entonces lo que leímos allí en el segundo libro de Reyes, 8:26, y también lo que dice, según lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 2. Dice la palabra del Señor, cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Así que entonces mire que allí lo que nos muestra entonces, según mi análisis, es que esta mujer, Atalía, era hermana de Acab. Mire lo que dice también segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. 19. Los demás hechos, más atrasito. Bueno, se me escapó aquí. Bueno, se me escapa la cita. No, creo que no es ahí. Donde también hablaba sobre el parentesco de esta mujer, esposa de Joram de Judá, con entonces allí
con la familia entonces emparentada, la esposa de Joram, con entonces allí con el reino de, o la familia de descendientes de Acab del norte. Así que entonces esta mujer pagana, ¿sí? Atalía, pues ese fue el nombre que le puso el hermano, ¿sí? Siendo allí entonces, eh, Atalía entonces le puso el nombre de su hermano a su hijo, que también se llamó Ocosías, que posteriormente también reina en el reino de Judá. Y esta mujer pues pagana, cuñada de Jezabel, usurpó el trono de Jerusalén, o sea, del reino del sur, después de Joram, usurpó entonces el trono de Jerusalén durante 6 años, ¿sí? A la muerte entonces de su hijo Ocosías de Judá. Eso entonces lo encontramos allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Entonces, si usted comienza a leer, entonces ahí a partir del versículo 1, entonces comienza diciendo, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, que era hijo entonces menor allí de Atalía, que Atalía entonces le pone el nombre allí de su hermano a su hijo, que es Ocosías. Recuerde que Ocosías fue rey también en el norte, duró muy poco tiempo, después de Acab muere, y después de él, pues entonces comienza a reinar Joram de Israel, hijo de Acab. Y entonces dice, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues venía entonces de esa familia, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los asirios sirios hirieron a Joram, y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le había hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió Cosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Así que entonces mire que allí nos muestra que entonces al reinar entonces la misma casa de Acab en Judá, por Joram de Judá, entonces por ese parentesco, esa cercanía, entonces allí comienza entonces ese Joram que Elías entonces le escribe. Entonces mire que aquí ya ordenando los datos, bueno, no sé si ustedes me están entendiendo con todo lo que les estoy diciendo. Es muy complejo en el sentido en que hay nombres repetidos, hay información. Entonces aquí pues bueno, vamos a ordenar algunos datos. Entonces la Biblia sitúa el viaje de Elías al morir Ocosías, rey de Israel. Si recuerde que Ocosías está reinando en el reino del norte. Y el viaje de Elías en el torbellino pues se da entonces al morir Ocosías, rey de Israel. O sea, al empezar el reinado de 12 años de Joram, de Israel, vamos a llamarlo así para diferenciarlo, Joram de Israel, que era entonces hermano de Ocosías, pues Ocosías de Israel no tenía hijos, según lo que expresa allí segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 17, ya que en los días, en los siguientes versículos, entonces se da el torbellino, donde entonces Elías es llevado. Y es muy importante entonces no confundir a Ocosías de Israel, que murió de enfermedad antes del remolino, que se llevó a Elías, con Ocosías de Judá, ¿sí? Que fue entonces muerto allí por Jehú. Recuerde que ese Ocosías, que fue rey en Judá, era hijo de Atalía, que también entonces era Atalía, la esposa del rey Joram de Judá, ¿no? Hijo de Josafat. Entonces, eso es muy importante como primer aspecto. No confundir también aquí como segundo aspecto al rey Joram de Israel, ¿sí? Que entonces se menciona allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1, muerto por Jehú, con el Joram de Judá, en segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 16, segundo libro de Crónicas 21, que ya lo leímos, del 1 al 20, quien recibió entonces la carta de Elías 11 años después del torbellino. Así que esto nos muestra, bueno, yo todo esto lo he explicado para que darle por la palabra entonces una evidencia de que Elías
no entonces fue llevado al cielo, ¿sí? Ni tampoco Elías murió inmediatamente cuando fue llevado por el torbellino, sino que Elías entonces estuvo allí profetizando en el reino del sur, en Judá, y la evidencia entonces nos da las fechas allí del inicio del reinado de Joram de Israel, al momento entonces en que Joram de Judá recibe la carta de Elías. Pasó un lapso de tiempo de 11 años y entonces allí es una evidencia que nos muestra que Elías entonces fue transportado al reino del sur. Entonces Joram de Judá empezó a reinar 5 años después del torbellino y recibió pues la carta ya en su 6º año de reinado. Recuerde que posteriormente, 2 años después, él murió de enfermedad, ¿sí? Después de haber recibido la carta del profeta Elías. Ahí va una sentencia y él recibe la enfermedad y muere 2 años después de haber recibido la carta del profeta Elías. Los hijos como segundo aspecto aquí, mirar que los hijos de los profetas lo buscaron, ¿sí? En los alrededores durante 3 días. Allí entonces en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 16, comienza usted a mirar que intentaron buscarlo y lo buscaron allí entonces a la distancia. Y entonces mire lo que dice allí la palabra del Señor. Sigamos leyendo. Alzó luego entonces el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo haya levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Mire que ellos en el pensamiento sí estaba de que Elías fue levantado, con el pensamiento en pronto de llevarle a algún monte o a algún otro lado. Por eso entonces mandan a buscarle. Entonces dice, y él les dijo: no enviéis. Eliseo les dice: no envíen, no envíen. Entonces, más ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo, entonces Eliseo dijo: bueno, enviar. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. ¿Por qué no lo hallaron? Porque el reino del norte, lo que ellos pudieron recorrer en 3 días, pues no cubría todo el reino del norte, 1, y 2, pues ellos no salieron del reino del norte. Entonces, Elías estaba entonces siempre distante de ellos, estaba en el reino del sur, Judá. Así que entonces cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas. Bueno, y ahí comienza entonces ya Eliseo a desarrollar su ministerio profético. Así que entonces mire que es muy importante mirar que los hijos de los profetas lo buscaron en los alrededores durante 3 días y no lo hallaron. Así que entonces, ojo a esto, porque no hay evidencia de que Eliseo les informara de que se fue al cielo. Mire que ahí Eliseo no les dice: no, él se fue para el cielo. No, eso es algo que lo dice entonces el narrador posteriormente, ¿sí? Pasados entonces ya, eso como otro datico ahí, pasados ya 5 años después de la coronación de Joram de Israel, es que empieza entonces el reinado de Joram de Judá, que duró 8 años, y pues este Joram de Israel había reinado ya 5 años cuando murió entonces Josafat, rey de Judá, y empezaron los 8 años del reinado de su hijo Joram de Judá, tiempo que duró entonces el reinado de Joram de Judá, y entonces es 11 años, ¿sí? Desde que comienza entonces a reinar Joram de Israel. Recuerde que antes de que comenzara a reinar, Eliseo fue llevado, y entonces al momento en que recibe la carta allí al Joram de Judá, transcurrieron 11 años aproximadamente. Así que entonces esto nos muestra que entonces Elías no fue ni llevado al cielo ni tampoco murió, sino que él estuvo profetizando en Judá un tiempo. Claro, después de ese tiempo, pues Elías, como todo mortal, muere,
Y aquí entonces se confirman las palabras del Señor Jesucristo cuando dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese cielo que Jesús menciona es haciendo referencia entonces al trono de Dios. Es muy importante entonces tener en cuenta eso. Así que, bueno, ustedes me escriben ahí si entendieron. Aquí como conclusión, ahí usted me va escribiendo en el chat, yo aquí voy mirando. Como conclusión, entonces, decir que Enoc y Elías no están en el cielo, ¿sí? Entonces, un punto muy importante que debemos tener en cuenta en la Biblia, de tener en cuenta es que la Biblia no se enseña claramente que nadie subió al cielo. Precisamente Jesús lo dijo, nadie subió al cielo. Él es el primogénito entre los muertos, ¿sí? Y la iglesia le precederá, o sea, la iglesia va a ser la segunda en subir. Entonces dijo la hermana aquí, Beatriz, ni pío. Bueno, ahí al igual van a tener ustedes la repetición. Espero que en la repetición pues comprendan un poco más. Bueno, hablar sobre esto, yo aquí en la congregación donde la carta fue enviada a Jorán del Norte, no, la carta fue enviada al Jorán de Judá, del reino del sur. Aquí en la congregación donde estoy, les he explicado a los hermanos, tengo un programa que lo llamo Bibliología, y en ese programa, entonces yo les enseño a los hermanos que hay que hacer diferenciación entre el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Por ejemplo, fue en el reino del norte donde una señora le dice a otra y le dice, bueno, matemos a su hijo, guisémoslo, comámonoslo hoy y mañana matamos el mío. Eso sucedió en el reino del norte. No podemos entonces, porque algunos entonces predican y dicen cuando hacen referencia a Israel, entonces mencionan y dicen, no, es que Elías fue rey de Israel y piensan que Israel es toda la nación. No, Israel es el reino del norte, ustedes lo tienen en pantalla, ¿sí? Que estaba compuesto por 10 tribus, ¿sí? Samaria era allí la capital. Así que entonces, porque después de Salomón se divide entonces Israel en dos reinos, reino del norte que se denominó Israel y reino del sur que se denominó Judá. Es al reino del sur, a Judá, que entonces se le llama entonces judíos, ¿sí? Porque entonces viene de ese nombre, de Judá, judíos. Y entonces es de ahí, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, comenzaron a haber reyes. Al principio, los del reino del norte venían a Jerusalén, porque recuerden que el templo fue construido en Jerusalén cuando Salomón todavía era el Reino Unido. Recuerden que ese Reino Unido inicia con Saúl, que reinó 40 años, que Saúl entonces fue sin corazón. Después reina David, que también reinó 40 años, que fue todo corazón. Y después entonces reina Salomón, que también duró 40 años su reinado y fue medio corazón. ¿Por qué medio corazón? Porque una parte de su corazón estaba en un lado y otra parte en otro lado. Así que entonces, mire que en el Reino Unido entonces duró un periodo de tiempo de 120 años, 3 reinos. Se mantenió todo Israel unido. Pero ya entonces, cuando muere Salomón, entonces quedan los hijos de Jeroboam y Roboam, que entonces ellos se dividen, ¿sí? Y es ahí donde entonces se va uno con 10 tribus al norte, ¿sí? Dice, yo voy a reinar sobre esto, y el otro dice, no, yo voy a reinar sobre Judá con 2 tribus. Es en Judá entonces donde en Jerusalén, en Judá, el reino del sur, donde se construyó el templo que construyó entonces allí Salomón. Al principio entonces allí pues los del reino del norte venían a Jerusalén a adorar, porque recuerde que ahí en Judá estaba Judá y estaba la tribu de Leví. Leví son los que ministran en el templo. Entonces los del norte les tocaba venir al principio entonces de esa división, pues ellos eran hermanos, hablaban, venían, adoraban, hacían los sacrificios porque habían una fiesta, si habían unos sacrificios que tocaba hacer, entonces venían. Pero después de un tiempo ellos se cansaron y ellos dijeron, no, construyamos templo en Samaria. Y es entonces allí cuando ellos van en contra del principio divino, en contra de la voluntad del Señor, construyen templo en Samaria. Aparte de eso, pues no tenían quien administrase el templo, así que ellos comienzan allí a imponer cosas que Dios no les había dicho, o Jehová Dios no les había dicho que pusieran. Aquí estoy hablando un poco de historia para que usted comprenda el contexto aquí de los reinos del norte y del sur.
Entonces, ¿qué sucedió? Es ahí entonces donde usted puede comprender, yo les decía a los hermanos, es ahí donde uno puede comprender para que usted tenga algo concreto. Cuando usted va a Juan, a San Juan, capítulo 4, usted va a encontrar entonces allí una conversación entre Jesús, que Jesús es judío, Jesús nació en la tribu de Judá, viene de allá, del reino del sur, y con una mujer que es samaritana, que es de Samaria, reino del norte. Así que entonces los del reino del norte en ese tiempo construyeron su templo, ellos comenzaron a adorar, a hacer allí sus sacrificios, todo eso. Y entonces mire la conversación tan interesante que se da aquí. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, que Samaria entonces es la capital de el reino del norte, Israel. Le era pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Sí? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así que la mujer lo que le hace es recordarle a Jesús, decirle, mire, usted es que no comprende que hace 930 y algo de años, entonces usted allí se dio una división. Yo soy samaritana, usted es judío y no sabe que entre usted y yo ya no hay una amistad, hay una enemistad, ya no nos tratamos, no nos hablamos, no comprende, no sabe historia Jesús. Así que entonces la mujer le reclama a Jesús, ¿cómo tú siendo judíos me pide a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Miren la conversación tan interesante. Ya vamos a mirar aquí algo importante. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y mire lo que dice la mujer aquí, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Dónde estaban ellos? En Samaria. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Por qué? Porque fue en Samaria donde construyeron templo. Y entonces dice, y vosotros decís, o sea, los judíos dicen que ustedes, entonces dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, porque hubo una disputa. Los de Samaria construyeron templo y los de Jerusalén les decían, no, tienen que venir a adorar aquí. No pueden ir en contra de lo que el Señor estableció. Así que entonces miren lo que esta mujer le dice ahí. Pero miren lo que el Señor le dice entonces a esta mujer. Jesús le dijo, siendo Jesús judío de Judá, le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y yo pregunto, en este momento, en Jerusalén y en Samaria, ¿se adora al Padre? Recuerden que en Jerusalén los judíos no tienen templo y en Samaria tampoco. Así que entonces Jesús le profetiza y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, los samaritanos, de allí, Reino del Norte, adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué? Porque ellos no tenían quien ministrase el templo. Entonces, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque al menos habían allí levitas que entonces ministraban en el templo. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y comienza Jesús entonces a continuar allí. Así que mire que allí hay un trasfondo histórico. Para poder comprender algunos textos es muy importante tener en cuenta quién estaba reinando en el norte, quién estaba reinando en el sur, qué profetas profetizaron en el norte, qué profetas profetizaron en el sur. Y bueno, todo esto que tiene que ver con mucha historia, a algunos no les gusta, a otros que nos encanta el estudio de la palabra, nos apasiona, pero es muy importante entonces tener esta diferenciación para comprender entonces lo que pasó aquí con este caso, en este caso pues con Elías. Así que entonces es muy interesante, claro que sí, pero hoy vamos entonces a continuar. Bueno, no sé qué horas tenemos, ya son las 9:15, yo creo que nos va a tocar parar ahí para que usted pueda como de pronto codificar esa información que yo le he dado, pueda usted allí como comprenderla. Y ya, al igual, pues yo estaré pendiente en el grupo de WhatsApp para que usted me pregunte. Yo sé que le va a salir preguntas concerniente a Elías. Recuerde que, dice el hermano Antonio, coloca ahí varias jotas, creo que está riendo. Entonces, al igual, entonces voy a parar aquí para que ustedes puedan allí comprender algunas cosas. El video de hoy lo van a poder volver a ver. Así que es muy importante que tenga allí su Biblia para que pueda entonces mirar. Recuerde que ya finalizar aquí y con eso quiero que se quede. Entonces, cuando comenzó a reinar Joram de Israel, que Joram era hijo de Acab, porque recuerde que Ocosías pues no tenía hijos. Entonces, del reino del norte le estoy hablando, ubíquese en la parte superior de la imagen, reino del norte. Entonces, Joram de Israel comenzó a reinar. En ese momento, entonces, cuando Ocosías se enferma, antes de morir, Elías es llevado por el torbellino, ¿sí? Entonces, y después comienza a reinar allí Joram de Israel. Eso usted lo encuentra en segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Cuando llevaba 5 años reinando, Joram de Israel, es que entonces muere Josafat, rey de Judá, o sea, del reino allí del sur, y entonces comienza en reemplazo de Josafat, rey de Judá, comienza a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. O sea que hay dos Joram, pero este ya llevaba reinando 5 años primero que el del reino del sur. Cuando eso sucede, entonces, 6 años después, entonces allí recibe Joram, el rey de Judá, del reino del sur, recibe una carta por Elías, que eso lo vimos en segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo, bueno, creo que 16, 18, bueno, ahí usted lo va a encontrar, le hace el capítulo 21 del segundo libro de Crónicas. Allí usted lo va a encontrar, que Elías le escribe al rey de Judá, cuando Elías era profeta en el reino del norte. Así que entonces, cuando el Señor se lo lleva, hasta que le escribe la carta, pasaron aproximadamente 11 años, y esto nos da entonces una evidencia de que Elías no fue llevado al trono de Dios, ni tampoco entonces fue dejado allí en el espacio, allí meditando eternamente y para siempre, no, sino que fue llevado entonces, ese torbellino sirvió como de ese avión para transportar del reino del norte al reino del sur, ¿sí? Y después de eso, entonces, cuando le dicen a Eliseo que van a ir a buscarlo, Eliseo nunca dijo que se había ido para el cielo, sino que un torbellino entonces allí pues lo llevó. Así que entonces mire que ahí es muy importante mirar esa diferenciación entre esos reyes, porque así entonces usted va a comprender lo que pasó con Elías, y esto para dejar claro que la Biblia en ninguna parte se contradice. Por eso las palabras de Jesús, nadie subió al cielo, es contundente, ni Enoc ni Elías están en el cielo. El único que subió al cielo fue el que descendió del cielo, que es entonces allí Jesucristo. Así que entonces es muy importante que ustedes también tengan allí subrayado. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En Hechos capítulo 2, mire lo que dice allí Hechos capítulo 2, para que usted también tenga en cuenta esto. En Hechos capítulo 2, versículo 29 al 34, nos expresa la palabra lo siguiente. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, menciona a David.
Dice que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que entonces mire que David tampoco no subió a los cielos, ¿sí? ¿Por qué? Porque David entonces allí está su sepulcro en medio. Así que es muy importante entonces cuando el apóstol Pedro en su primer sermón allí mencionó entonces al justo rey David, estaba entonces todavía su tumba allí y recuerde que David cerca de unos 1000 años entonces había muerto, ¿sí? Ya hacía como unos 1000 años que David había muerto, así que la tumba estaba ahí. Basados en la evidencia bíblica, entonces Enoc y Elías murieron como todos. Recuerde lo que dice Hebreos 9:27. Dice la palabra que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Está establecido para todos que mueran una sola vez, incluyéndonos a usted y a mí. En algún momento nos tocará, ¿sí? Entonces mire que ellos están en sus tumbas, en algún lugar de la tierra, esperando que la resurrección de los justos, en el momento entonces en que Jesucristo regrese a la tierra y allí entonces ellos puedan participar o recibir todas las promesas que el Señor les hizo ya entonces en el cumplimiento en el tiempo del reino milenial o el desarrollo del reino milenial. Así que entonces dice aquí el hermano Efraín, uy, pero los predicadores están haciendo malas aplicaciones. Bueno, por eso es muy importante nosotros estudiar la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucho predicador vago, yo lo llamo así, ¿sí? Predicador que repite lo que otro dice y no se sienta a escudriñar, no se sienta a mirar, no se sienta a analizar, no se sienta, y por eso es que entonces muchos lo que hacen es confundir al pueblo santo. Yo espero poder serles de bendición, no me las sé todas, algo que tengo es que me encanta el estudio de la palabra, me apasiona esto, y bueno, estamos aquí entonces así, contribuyéndoles en algo muy poco del conocimiento que Pablo dijo cuán insondables, cuán profundo, cuán insondable es el conocimiento de Dios. Así que entonces esto es muy amplio, pero son cosas que vamos entonces mirando aquí. Por eso en este tema del cuerpo de gloria, pues no he ido como tan rápido, he ido así como ampliando un poco más para que usted pueda comprender por la palabra lo que la palabra realmente dice. Entonces, esto les va a quedar grabado para que usted lo pueda mirar después. Ya vamos a parar aquí. Así que, bueno, sudé un poquito. Espero entonces cualquier inquietud, usted me la haga saber. Algunos hermanos me escribieron por aquí el contacto. Por favor, envíemelos al personal. Hermano Efraín, si quieren, o escríbame al personal para ingresar entonces allí ese contacto al grupo y claro que sí, poder entonces, recuerden que todavía nos falta bastante de este estudio, apenas vamos en el cuerpo de gloria, no lo hemos terminado, entraremos a ver después la resurrección, después la glorificación, después entraremos a tronos, coronas y galardones, desarrollaremos la semana 70, estaremos mirando de una manera muy amplia lo que va a pasar entonces allí. Estaremos graficando algunas cosas de lo que va a pasar allí en Armagedón. Y bueno, esto, hermano, yo creo que por ahí en diciembre estamos terminando. Así que vamos a darle gracias al Señor. Yo espero que usted lo único que tenga es disposición de aprender, hambre y sed de justicia, porque aquí pues el Señor va a saciar nuestra hambre y esa sed de justicia. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, dice el Señor. Listo, vamos a orar, despedirnos en esta hora en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por esta reunión tan especial que hemos podido tener de edificación de tu palabra. Sigue bendiciendo nuestras vidas, sigue, Señor, cada día ayudándonos a comprender tu palabra para poder, Señor, mirar las cosas como tú las ves. En tu nombre glorioso, guarda y bendice nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada familia que está allí al otro lado de la pantalla. En tu nombre glorioso, Señor, te lo pido. Bendice, Señor, tu pueblo santo. Amén y amén, bendito Rey. Bueno, mis amados hermanos, fue un placer compartir con ustedes. Así que entonces ya nos queda pendiente Samuel, nos queda pendiente otros textos que lo vamos a citar y vamos así poder aclarar lo que la palabra del Señor expresa allí. Dios les bendiga, feliz noche para todos, que el Señor les guarde.